Como siempre, jóvenes, es un gusto poderles saludar, esperando que se encuentren muy bien en todos los ámbitos, con toda su familia. Bueno, casi estamos por finalizar esta semana y la próxima, pues recuerden que ya iniciamos las evaluaciones, desde ya desearles muchos éxitos. Pues sin más preámbulos, comenzamos con el contenido socioemocional durante esta semana. Sabemos que estamos conmemorando, valga la redundancia, la Semana de la Mujer con el objetivo de promover el respeto de la igualdad de género. De momento tengo lo siguiente: la base de la educación e igualdad está en la formación de una actitud crítica desde la infancia. No debemos infravalorar esta etapa, puesto que desde el nacimiento se constituye la identidad de género de la persona y se establecen los cimientos sobre los que se desarrollará la personalidad del individuo y sus valores. Quiero dejarles con esta frase: la igualdad es una necesidad vital del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se debe a todo ser humano porque el respeto no tiene grados. Pues, puesto que todos estuvimos en la sesión de clases, agradecerles por su asistencia y escuchábamos los aportes de sus compañeras. De mi parte, pues solo agregar algo en este ámbito, pues que como sociedad nos hace falta mucho para llegar a una equidad o promover más que todo el respeto a la igualdad de género. Sin embargo, pues creo que vamos por buen camino, pues no se logran las cosas de la noche a la mañana y todo, como lo decíamos al principio, inicia en el hogar. Bueno, jóvenes, animarles a seguir adelante. Vamos a comenzar nuestra sesión de clase en este momento. Vamos a ver un poco sobre la introducción a la ley de Ohm. El objetivo es desarrollar ejercicios analíticos de circuitos eléctricos utilizando las magnitudes eléctricas básicas, y también aplicar la ley de Ohm a circuitos eléctricos elementales. Ahí en su guía pues aparecen una serie de definiciones, o mejor dicho, las definiciones de tensión, de resistencia, de intensidad y de potencia. Tensión, pues hacemos referencia a una magnitud eléctrica, y esto es lo que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor, es decir, en un circuito cerrado. Esta tensión es lo mismo decir voltaje o diferencia potencial, e incluso también en alguna bibliografía los encontramos como fuerza electromotriz y estamos dirigiéndonos al mismo término. La unidad de medida de la tensión es el voltio. Acá observamos unos múltiplos y submúltiplos de esta unidad de medida. Si se fijan, acá tenemos los exponentes negativos, exponentes positivos, para representar cantidades grandes y pequeñas. De igual manera, para la intensidad, para la corriente eléctrica. Y esto en palabras sencillas podemos definirlo como el movimiento o el flujo de electrones en un circuito eléctrico. Por supuesto que tiene que estar cerrado. La unidad de medida de ello es el amperio. También observamos los múltiplos y submúltiplos en el orden de los mili, micro y nano. Y en los kiloamperios, si ustedes se fijan acá, pues las potencias, las bases elevadas a las potencias, ya sea positiva o negativa. Y en cuanto a la resistencia eléctrica, la definimos como la oposición de ciertos materiales para el paso de la corriente eléctrica. Estos materiales pueden hacerse, se pueden diseñar. Más adelante vamos a ver los resistores eléctricos que se hace con ese propósito: eh, no permitir o también oponerse al paso de la corriente eléctrica. Y por último, pues tenemos la potencia. La unidad de medida es el watt. Para la resistencia eléctrica, la unidad de medida mencionábamos que es el ohmio, y siempre por los orden de los kilo, de los mega ohmio. Raras veces encontramos resistencia bastante pequeña,
que esto nos lleva a utilizar prefijos o submúltiplos, potencias negativas, hasta llegar a lo que es las magnitudes eléctricas y encontrando una relación de todo ello de voltaje, resistencia e intensidad. El voltaje nos dice la ley de Ohm que es proporcionalmente, perdón, es directamente proporcional a la intensidad e inversamente proporcional a la resistencia. Les dejo estas fórmulas. No es necesario que las memoricemos, pero sí es necesario que las tengamos presente, puesto que de acá pues vamos a retomar la base para poder resolver los ejercicios a continuación. Recuerde que si tiene dudas, si tiene algunas inquietudes, pues no deje de escribir. Ahí tienen ustedes los medios por donde nos pueden encontrar. Vamos a desarrollar un par de ejercicios. Estos que tengo acá son bastante básicos, elementales, y nos vamos a auxiliar del uso de estas fórmulas. Pero antes quiero mencionarles lo siguiente. Bien, para la aplicación de estas fórmulas no es necesario, les decía, memorizarlas, pues basta traer a la práctica estas dos fórmulas que tenemos acá, donde potencia, la P hace referencia a potencia, potencia va a ser igual a V por I. V de tensión, de voltaje, y la I, que hace referencia a la intensidad, a la corriente eléctrica. De igual manera, tenemos tensión acá, voltaje, eso va a ser igual a I por R. Esto es potencia V por I y voltaje es I por R. I por R. Intensidad, resistencia. Estas son las únicas dos fórmulas que son necesarias que aprendérselas y no todas estas fórmulas que observamos ahí. Sí, las vamos a aplicar, pero es necesario aprenderse estas únicas que tenemos acá. Ahora bien, esto va a depender del punto de vista que nos pidan, lo que nos van a pedir, ya sea en un circuito eléctrico, en un enunciado. Por ejemplo, podría ser algo que involucre potencia y corriente. Nos están pidiendo tensión o puede involucrar el voltaje, la intensidad y nos pidan potencia o nos piden corriente, pero siempre nos tienen que dar estos datos. Dos datos nos tienen que dar para poder encontrarlo. Entonces les decía, en este caso, si yo necesito encontrar voltaje en esta fórmula, basta despejarlo y voltaje va a ser igual a ¿qué? Voltaje va a ser igual a potencia sobre corriente. Para encontrar corriente, estoy despejando corriente, eso va a ser igual a ¿qué? Potencia sobre tensión. Ahora nos vamos al otro extremo. Si yo necesito despejar corriente, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Corriente, voltaje sobre resistencia. Ahora, si yo necesito encontrar resistencia, resistencia va a ser igual a ¿qué? Voltaje sobre I. Tensión sobre I. Si se fijan, al momento, ¿cuántas fórmulas tenemos ya? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis fórmulas las que tenemos en este momento. Bien, y entonces si nos fijamos, ahí tenemos el círculo donde están ubicadas todas las fórmulas y estas ya están incluidas.
Ya tenemos 6. Y todas las que están allí, en ese círculo, aparecen de la combinación de esta fórmula con esta otra. Veamos entonces cómo lo vamos a verificar. Para el primer caso, voy a usar esta fórmula, potencia B por I. Ahora necesito despejar o utilizar, en vez de ubicar V, voy a trasladar a I por R. Entonces, decíamos, vamos a sustituir V por su equivalencia, que B es igual a I por R. Entonces, la fórmula, potencia va a ser igual a I por R, producto por I, multiplicado por I. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta o cómo me queda esa fórmula? Hay que hacer este producto. Al final nos va a quedar como I cuadrado por R. I por I cuadrado. I por R. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo otra fórmula. ¿Qué hicimos? Sustituir V por su equivalente, que en este caso es I por R. Eso es lo que hicimos. Ahora bien, a partir de esta fórmula, a partir de esa fórmula, puedo encontrar corriente y puedo encontrar resistencia. Ahora díganme, para poder encontrar intensidad, ¿cómo me va a quedar? Voy a despejar corriente de esta fórmula. Hoy me estoy centrando en esta fórmula que encontré. Como es cuadrado, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Bien, entonces recordemos que para eliminar el cuadrado hay que usar o aplicar raíz. Y esto me va a quedar como raíz cuadrada de P sobre R, potencia sobre R. Bien, y de esta misma fórmula también puedo obtener resistencia, puedo despejar resistencia. ¿Cómo me va a quedar la resistencia? Estoy trabajando esto. ¿Esa resistencia cómo me va a quedar? Resistencia va a ser igual a ¿qué? P sobre I cuadrado. Bien, ¿cuántas fórmulas llevamos ya? Teníamos 6 acá. Aquí logramos hacer otra, 7, 8, 9. Y así sucesivamente podemos ir realizando las demás. Ahora, siempre voy a utilizar esta fórmula que tengo acá. Potencia B por I. Voy a sustituir I por su equivalencia. ¿Cuál es la fórmula de corriente? Es la que tenemos acá. Corriente va a ser igual a ¿qué? No, permítame, ¿dónde estamos acá? Ah, sí, aquí estamos. Corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, potencia va a ser igual a tensión y sustituimos su equivalente. Lo que tenemos acá, corriente, voltaje sobre resistencia.
para que la fórmula de potencia va a ser igual acá. ¿A qué? B cuadrado entre R. Y así, de esta manera, puedo despejar voltaje. Para eliminar el cuadrado, siempre usamos la raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? De potencia por R. Y para encontrar resistencia, ¿cómo lo vamos a obtener? B cuadrado sobre P, o potencia. Si se fijan, todas las fórmulas que hemos encontrado o que hemos plasmado ahí están acá. Y no es necesario aprendérselas o memorizárselas. Basta contraer presente, potencia va a ser igual a B por I, lo que estoy señalando aquí, y voltaje va a ser igual a I por R. Estos son las dos bases. B por I igual a I por R. Estas dos fórmulas tienen que traer presente para formarlas todas. Bueno, jóvenes, vamos a pasar a un par de ejemplos, ejercicios que tenemos acá a la mano. Veamos si nos aparece. El primer ejercicio nos dice calcular la intensidad que circula por la resistencia de un circuito electrónico de 100 ohmios cuando está sometido a una tensión de 4 voltios. En primer momento, lo que voy a hacer es obtener los datos, escribir datos. Veamos que me están pidiendo intensidad. Esto es corriente. De igual manera, me dan otros datos que es resistencia. Resistencia que son 100 ohmios. Recuerden la unidad de medida. Y está sometida a una tensión. ¿Qué es tensión? Voltaje V de 4 voltios. Ahora simple y sencillamente aplicamos la fórmula ley de Ohm. Esa misma fórmula que hemos estado usando. Voltaje es igual a I por R. También la pueden encontrar como el triángulo de Ohm. El triángulo de Ohm. Voltaje I por R. En este caso que nos piden corriente, basta con cubrir I, lo que nos piden, y aquí podemos deducir voltaje sobre resistencia. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Corriente, voltaje sobre la R. 4 voltios entre 100 ohmios. Ahora bien, ahí se encuentra el círculo con las fórmulas y está la que hemos utilizado. Y ahora pues ayúdenme a realizar el cálculo de 4 voltios sobre o entre 100. Eso nos da un valor de 0,04 amperios. Es intensidad, es corriente y la unidad de medida es amperios. Entonces, por eso ubicamos acá A de amperios.
Yo le pido que me lo pase a miliamperios. ¿Cómo me lo va a representar? Ah, por ahí me dijeron que tiene que ser de 40 por 10 a la menos 3 amperios. Utilizando los prefijos, esto es igual a 40 miliamperios. Esa es la respuesta. 40 miliamperios. Bien, yo esperaría que se vaya comprendiendo. Vamos al siguiente ejemplo. Veamos qué nos piden acá. Dice de la siguiente forma. Calcular tensión de funcionamiento de un horno eléctrico que posee una resistencia de 22 ohmios y que al ser conectado se establece por él una intensidad. Bueno, aquí mismo nos dice, nos da a conocer los datos, calcular la tensión, eso es voltaje, eso es lo que tengo que tener presente, que es reconocerlo por su concepto voltaje. Esto es lo que me piden. Luego me dan otro dato de resistencia, son 22 ohmios. Y por último, una intensidad, esto es corriente, se tiene que fijar en las unidades también, 10 amperios. Ahora, voltaje va a ser igual a ¿qué? I por R, correcto. Voltaje igual a I por R. La fórmula I por R. 10 amperios por 22 ohmios, eso me da 220. ¿Qué? Voltios. 220 voltios. Vamos al ejemplo 3 que tenemos acá. Son propuestas o enunciado bastante sin ningún problema de comprensión, digamos, porque aquí mismo nos dicen las magnitudes. En este caso, dice que qué valor de resistencia tiene una plancha eléctrica que consume 1.22 amperios conectada a 380 voltios. Directamente reconocemos lo que nos piden, la resistencia, lo que nos da el dato de intensidad, que es corriente, eso es 1.22 amperios, y la tensión, que es voltaje, que son 380 voltios. 380 voltios. Ahora bien, haciendo referencia al triángulo, cubrimos lo que nos piden, que es resistencia, voltaje sobre I. Y si no, de igual manera, pues recuerden que ahí tenemos presente eh, el círculo de las fórmulas. Y bien, podemos identificar lo que nos piden resistencia. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y si ustedes verifican, está aquí, justamente. Ahí está dentro del círculo. Resistencia y voltaje sobre intensidad. No olvidemos las unidades de medida. Sí, unidades de medida sobre 1.22 amperios. ¿Cuánto nos da ese dato? Verifiquen ahí con su instrumento de cálculo. ¿Cuánto es eso? 380 entre 1.22. Según mis cálculos, tiene que ser como 311.
punto 47. Vamos a tomar estos decimales ohmios. Pueden verificar ahí en su instrumento de cálculo, jóvenes. Si les da, verifiquen, les queda el espacio ahí. Vean que es dividir 380 entre 1.22. ¿Cuánto les da? 311.47 ohmios. Bien, yo espero que se vaya comprendiendo, jóvenes. Bien, creo que vamos a ir finalizando por acá. Solo hacer comentario. Les quedan estos ejercicios para poder ensayar, poder practicar. Si tienen dudas, pues no duden en consultarlo. El número uno dice, entre los extremos de una resistencia de 100 ohmios hay una diferencia de potencial de 10 voltios. ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por la misma? Recordemos que la diferencia potencial pues siempre es tensión, voltaje, y aquí lo establece la unidad de medida. Y nos preguntan cuál es la intensidad, es decir, la corriente, y fácilmente ustedes pueden deducir las fórmulas. Y así sucesivamente, pues pueden ir ensayando, practicando con estas guías que tienen ya en sus manos. Bueno, jóvenes, de momento agradecerles por su paciencia, desearles éxitos para la próxima semana, animarles y bueno, ahí van a estar alojados en el aula web del colegio, ahí va a estar la evaluación. Muchas gracias. Cuídense, bendiciones. Feliz día.